esta investigación que lleva en la portada de este número de Contralínea, pues hablando precisamente de la alianza entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de México, una alianza que viene desde hace bastantes años, pues por lo que significa estar, digamos, hacia el sur de este país hegemónico como lo es Estados Unidos. José Reyes, muy buenos días, bienvenido al programa y también pues que nos comentes los detalles de esta investigación. Gracias, Nancy Flores, muchas gracias. Un saludo al auditorio y al equipo de producción. Y Reyes, en esta investigación estás revelando pues precisamente esta alianza, cómo se viene profundizando, pero no es una alianza que se tenga de hace años, que se tenga apenas con el gobierno del presidente López Obrador, sino que viene desde hace años. Así es, fíjate que antes de entrar en materia, porque además nos vamos a ir yo creo que muy rapidito, en virtud de que tenemos un invitado a las 11:30, solamente para decirte que en efecto, como tú lo señalas, esta alianza militar de Estados Unidos con México data prácticamente desde 1941, en una línea del tiempo que estaríamos cerrando precisamente hoy en el 2022. En cada una de esas etapas ha venido, digamos, variando de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo al momento histórico en que han vivido pues el mundo y en concreto también nuestro país. En ese sentido, hay que decir que, por ejemplo, la línea de tiempo de la relación bilateral México-Estados Unidos empezó en 1941 entre militares mexicanos y norteamericanos. Para 1942, México le declara la guerra a las potencias del eje, se reafirman los lazos diplomáticos entre México y Estados Unidos al establecerse la Comisión Mixta de Defensa, es decir, el primer organismo que de alguna manera oficial que se instituye. Para 1970, México recibe apoyo de adiestramiento y equipo por parte de Estados Unidos. Para los 94 nace la primera Junta de Comandantes Fronterizos. Para el 2000 inician las hipótesis de defensa hemisférica contra la amenaza del narcotráfico. Para el 2002 se crea la Comisión del Comando Norte de Estados Unidos y se renueva la relación bilateral militar. Para el 2004 se crea la primera Junta de Estados Mayores Conjuntos, es decir, el máximo nivel de organización de las Fuerzas Armadas de ambos países. Y finalmente, en esta primera etapa de la línea del tiempo de la relación bilateral México-Estados Unidos, llegamos al 2008, cuando se firma el primer acuerdo de la iniciativa Mérida, tan famosa como los resultados que obtuvo, es decir, un desastre en materia de seguridad y de apoyo, al grado que finalmente en este sexenio fue eliminada y sustituida por el entendimiento bicentenario. Llegamos así al 2010, en que se realiza la primera reunión del Grupo de Trabajo Bilateral de Defensa. Para el 2012 hay la primera reunión trilateral de ministros de Defensa de América del Norte y pasan revista de entrada a la oficina de enlace de la Secretaría de la Defensa Nacional con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Llegamos al 2014, se establece el Plan de Desarrollo de Capacidades. 2016, primera reunión de la Mesa Redonda de Cooperación Militar Bilateral. 2018, despliegue de personal de la Sedena a la misión humanitaria a bordo del buque Hospital Comfort. 2019, inicia funciones el Grupo de Alto Nivel en materia de seguridad México-Estados Unidos, conocido por sus siglas como GANSEC, Grupo de Alto Nivel de Seguridad. En 2020 se consolida la visión estratégica mutua y para 2021 se consolida la visión político militar mutua entre ambas naciones. Se pone en marcha el taller de sincronización alineado a la visión estratégica mutua, el plan anual de actividades y finalmente se realiza la quinta reunión en donde ya se aprueban las modificaciones de la estrategia mutua consensuada. En ese sentido, aquí, después del 2021, llegamos a este documento precisamente. Breve introducción nos sirve, pues,
para dar entrada a este documento que encontramos en el archivo Guacamaya, en el que pues da cuenta de cómo ya se consolida a todos los niveles la estructura militar entre ambas naciones. Concretamente en los aspectos, 5 voy a mencionar para no aburrirlos porque es complicadón el tema militar. Primero está la reunión trilateral de ministros de defensa de América del Norte, que vamos a ir viendo en las diversas láminas que se van a presentar en cuanto entre nuestro invitado. El Grupo de Defensa Bilateral de Defensa. Tercero, la Mesa Redonda de Cooperación Bilateral Militar. Cuarto, la Junta de Estados Mayores. 5, el taller de sincronización que precisamente inicia. Y las juntas de comandantes fronterizos. Es decir, finalmente, haciendo un breve resumen, recorrimos del 41 al 22 y en el 22 ya digamos que se abarcan todos los aspectos de la visión militar, no solo en la estructura, sino en la doctrina. Nancy Flores. Así es, José Reyes, y ya tenemos en videollamada al doctor Javier Oliva Posada. Él es doctor en ciencia política, maestro en estudios latinoamericanos por la UNAM y experto en Fuerzas Armadas, también catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, y nos da mucho gusto saludar al doctor Oliva Posada. Muy buenos días, doctor. Bueno, en primer lugar, saludar Nancy, José, muchas gracias al equipo de Contralínea, agradecer la oportunidad para tratar estos temas en el entorno del asalto informático a la Secretaría de la Defensa Nacional a través de los hackers de Guacamaya. Doctor, y justamente veíamos en estos documentos que provienen de este hackeo masivo a la Secretaría de la Defensa Nacional, veíamos toda esta tendencia que lleva a las Fuerzas Armadas de México y Estados Unidos a profundizar su relación. Ya nos mencionaba José Reyes, pues estos más de 80 años de relación bilateral, en la cual pues ha ido esta tendencia, pues en la lógica profundizándose. Estamos hablando de seguridad hemisférica y también de que somos vecinos del país que se considera más poderoso del mundo en términos bélicos y que organiza y patrocina guerras en todo el mundo. Es muy difícil hacer esta separación de las fuerzas armadas entre México y Estados Unidos. ¿Usted cómo ve esta tendencia que se va profundizando, teniendo en cuenta que ya son más de 80 años de relación en esta materia? Bueno, lo primero que hay que señalar es la fecha, porque es muy importante recordar el inicio de la invasión rusa a Ucrania el 24 de febrero de este año, y la fecha del documento hackeado es del mes de agosto, es decir, ya tenía poco más de 6 meses, ¿no? Medio año en la guerra en curso. Y esto, como sabemos, no solamente en el mercado de los alimentos, de los energéticos fósiles, las migraciones, en fin, ha significado una alteración muy importante en la agenda internacional, y desde luego que en el caso de Estados Unidos, y conforme al documento dado a conocer en febrero de este año, a propósito de su política de defensa y su programa de seguridad nacional, de manera explícita por primera vez señala a Rusia como una potencial amenaza y a China como un rival, ¿no? Por primera vez de manera explícita. Y evidentemente como ustedes bien apuntaban en la introducción de esta oportunidad que tengo, pues esto evidentemente repercute en la naturaleza geopolítica de nuestro país. Lo acabamos de ver con la forma en la que se había anunciado la compra de 14 equipos de escáneres para sendos puntos de internamiento en nuestro país, en fronteras terrestres y marítimas, a una empresa china, de acuerdo a la información pública. Todo lo que digo es información pública, lo quiero subrayar, ligada, de acuerdo a los despachos, al Partido Comunista Chino, y que ni más ni menos que el Departamento de Estado, de los Estados Unidos, a través de su vocero, señaló que era muy difícil poder intercambiar información sensible en la entrada y salida de mercancías cuando el software iba a pertenecer a una empresa china. Ahora resulta que la Secretaría de la Defensa Nacional en la semana pasada anunció
la reconsideración, abrió el concurso, hay 10 empresas postulantes, 8 estadounidenses, una francesa y una británica, si no me falla la memoria. Y en esos términos, dar un tanto el contexto al documento que Jorge apuntaba en la introducción, José Reyes, perdón, lo que apuntaba José Reyes en la introducción, bueno, pues precisamente analizar este contexto. A mí me parece que una variable fundamental, aunque no es mencionada en el documento analizado aquí, no se menciona la variable de la invasión, pero es indudable que gravita de manera notable en la medida en que sabemos que distintos funcionarios, incluyendo al jefe del Departamento de Defensa, que en noviembre del año pasado, en una conferencia en el Atlantic Forum, propuso formalmente que sería una buena idea que México ingresara a la OTAN como miembro permanente, miembro activo, no como observador, ni como socio invitado, como es el caso de Japón o de Australia, sino como miembro permanente. Sin olvidar, por ejemplo, las declaraciones del general Van Clerk ante el poderoso Comité de Asuntos Armados del Senado de los Estados Unidos, en donde señala que entre un 30, sin aportar ninguna prueba desde luego, pero que entre un 30 y un 35% del territorio mexicano estaría controlado o viviendo bajo el asedio de las organizaciones criminales. Doy este contexto precisamente para comprender, por un lado, la agenda, y es muy interesante que el documento habla de seguridad regional. Y metodológicamente yo he propuesto en varios de mis escritos y en conferencias, y en esta oportunidad lo hago nuevamente, yo hablo de los círculos excéntricos de la seguridad, y excéntricos me refiero que van del centro hacia afuera, por eso son excéntricos. Es decir, estamos hablando de la seguridad pública, seguridad interior, seguridad nacional, seguridad regional, que es a la que se refiere el documento, y la seguridad internacional. Entonces, bajo esa dinámica, me parece que el documento es interesante analizarlo. No me parece sorpresivo, desde luego, en este contexto, sino que habla, pues, evidentemente de una necesidad en términos geopolíticos para los Estados Unidos y, desde luego, para el caso de digamos, la seguridad interior y la seguridad regional de nuestro país. No estoy hablando de la seguridad nacional, para preservar los intereses y proyección del poder nacional mexicano. Esa es mi primera respuesta. Interesantes planteamientos, doctor Oliva Posada. En ese sentido, ¿cuál considera usted que sería la esencia de este complejo entramado que han construido las Fuerzas Armadas mexicanas y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a todos los niveles? Estamos hablando desde grupos de alto nivel, de comandantes de la comandancia de ambos países, hasta los grupos operativos, es decir, educación, capacitación, y por supuesto la parte más importante, que es la coordinación binacional para la defensa regional. Significa pues que con esto se cierra, digamos, el candado de la seguridad, no regional, sino de Estados Unidos, básicamente, con todo el Comando Norte y Latinoamérica. Bueno, aquí es importante señalar, pues, varios aspectos, ¿no? El año pasado, el Instituto Nacional de Migración dio a conocer que tuvo 7 alertas migratorias de personas que, de acuerdo a las fichas de seguridad internacional, podrían tener o tuvieron relaciones con organizaciones terroristas, ¿no? Principalmente de Oriente Medio y algunos países del norte de África, del África sahariana, ¿no? Entonces, la porosidad de nuestra frontera, pues evidentemente es una señal de alerta permanente para las autoridades de Estados Unidos, no solo las militares, sino desde luego lo que una correcta traducción de Homeland, porque en México la traducen como si fuera patria o interior. Homeland, es efectivamente patria, y aquí la traducen como seguridad nacional. El Departamento de Seguridad de la Patria, que agrupa, como sabemos, a 17 agencias de seguridad e inteligencia civiles, pues evidente, sobre todo la patrulla fronteriza, desde luego la DEA, el ICE y otras, la Coast Guard o la Guardia Costera, pues evidentemente ponen atención a lo que está sucediendo en nuestro país, porque recordemos que hay fuertes presiones de ciertos círculos, sobre todo conservadores estadounidenses,
para clasificar a las organizaciones criminales mexicanas, a mí me parece que sin ningún sustento, como narcoterroristas o insurgencia criminal u otro tipo de denominación que tenga que ver con lo que significa el terrorismo, cuando evidentemente lo que mueve a las organizaciones criminales mexicanas es la codicia y la crueldad. No hay ninguna reivindicación ni separatista o independentista, no hay ninguna reivindicación étnica, desde luego no hay una reivindicación religiosa, ni menos aún político-ideológica. Sabemos que las organizaciones terroristas como Euskaditas Katasuna o el Irish Republic Army mezclan, ¿no? Como regularmente sucede en estos casos, para no hablar de Al-Qaeda, mezclan aspectos político-ideológicos y cierto tipo de reivindicaciones como las que mencioné, socioantropológicas, que no es el caso. Sin embargo, ya sabemos que el gobernador Abbott de Texas emitió que no tiene validez federal, pero emitió un documento desde el gobierno de este estado, muy importante en los Estados Unidos, uno de los dos más importantes junto con California, para clasificar o señalar de manera abierta y precisa esta característica de las organizaciones criminales mexicanas. Desde luego que en este conjunto, en la medida en que algunos grupos o círculos, incluso dentro del propio gobierno del presidente Biden, son propensos a clasificar hacia las organizaciones criminales mexicanas, que me parece que no van a tener ningún éxito, pero que para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos pues sí implica un desafío. En el documento, como bien apuntabas, José, se habla de, bueno, ese mecanismo existe desde hace mucho tiempo, la conferencia de comandantes fronterizos, tanto de Estados Unidos como de México, se entiende, para analizar los problemas de seguridad. Entonces sí, nosotros podemos observar que lo que se considera como el área geopolítica de seguridad regional para los Estados Unidos llega hasta Colombia, ¿no? Obviamente incluye a Centroamérica, el Caribe y desde luego a nuestro país. Entonces, esto es importante tomarlo en consideración a propósito de los convenios o acuerdos que se puedan establecer. Recordemos que la historia de México en este sentido pues es muy importante y nos sirve para tomar referencias, por hablar del telegrama Zimmerman, que por ejemplo en el Museo Imperial de la Guerra en Londres tiene una sala completa. O podemos recordar la invasión en abril de 1914 en el puerto de Veracruz y poco después lo que fue una invasión, aunque de manera eufemística se le llama la expedición punitiva, que se desarrolla mientras se discutía la Constitución de 1917 en Querétaro, y los últimos soldados estadounidenses abandonan nuestro país entre los días 8 y 9 de febrero, es decir, a las pocas horas de que se había terminado y se había sancionado nuestra Constitución. Entonces me parece que con estos antecedentes, el peso geopolítico privilegiado que tiene nuestro país, pues evidentemente concita las preocupaciones y visiones, insisto, no solamente de las áreas militares, como es lógico, sino desde luego también de las áreas de inteligencia y seguridad civiles. Esta es mi segunda respuesta. Doctor, también preguntarle sobre estas preocupaciones, sobre todo del lado estadounidense, pues se ve claramente que esta llamada crisis de los opioides ha movido bastante las estructuras de allá respecto de cómo se observa hacia los grupos criminales, sobre todo hacia las organizaciones de narcotraficantes en México. ¿Esto qué tanto ha incidido y qué tanto va a incidir en el futuro para seguir, pues, de alguna manera impulsando esta alianza militar entre ambos países bajo la bandera de que se combate al crimen organizado transnacional, pero específicamente a los grupos de narcotraficantes mexicanos? Bueno, aquí hay un aspecto muy importante. Ustedes recordarán que en el 2019, si no me falla el dato, creo que fue en octubre, ya en la recta final del mandato, afortunadamente, de Donald Trump, clasificó al consumo de fentanilo como una emergencia nacional, una epidemia. De acuerdo con el Departamento de Salud, el año pasado murieron en números redondos 115,000 estadounidenses por una sobredosis de distintas drogas, ¿no? Pero de esas 115,000, alrededor de 85,000 fueron por abuso de fentanilo. Y alrededor del 90% del fentanilo que llega a Estados Unidos procede de México. Y otro dato muy interesante, Robert Speer, que fue el último jefe del Departamento de Defensa de Donald Trump,
El New York Times le publicó en primera plana una parte de sus memorias, ¿no? Con autorización obviamente de la autoría de la editorial. Pero lo interesante es que el capítulo que reproduce el New York Times se refiere a esta polémica situación que vivió Spears, porque él relata cómo el presidente Donald Trump lo llama acuerdo, en fin, y le plantea que Estados Unidos debe bombardear la costa pacífica del Pacífico mexicano, perdón, en donde se tenga comprobado que existen laboratorios, ¿no? Clandestinos para la fabricación del fentanilo, con precursores principalmente procedentes de China y en menor medida de la India. Robert Speer, estoy parafraseando, no es exactamente una cita textual, lo leí, aún no leo el libro, no lo he conseguido, es más, no sé si está a la venta. Bueno, el caso es que Speer lo toma un poco con un poco de sentido del humor del presidente. Sin embargo, él relata que la segunda ocasión que lo llama se lo dice en serio y de manera firme e incluso molesto. Que él le habla de utilizar en misiles o proyectiles Tomahawk y Trump le dice, nadie se va a dar cuenta que fuimos nosotros y es necesario hacerlo, ¿no? Entonces esto nos da una idea, como ya señalé el caso del gobernador de Texas, y otras expresiones más que se han dado en el Congreso de los Estados Unidos en la anterior legislatura, no en las elecciones que acaban de pasar en noviembre pasado, sino que estamos hablando de que hay una seria preocupación sanitaria, desde luego de seguridad pública y de violencia en los Estados Unidos por el arribo de las pastillas o incluso los propios precursores para la fabricación del fentanilo. Entonces, sí, y además es un producto muy difícil de detectar, sobre todo si sabemos que pues el 85% del comercio mundial se hace en barco, ¿no? Y México tiene puertos muy importantes en la costa Pacífico, pues mencionar Salina Cruz, desde luego, Lázaro Cárdenas, no se diga Manzanillo, que es probablemente el más importante, Guaymas, lo que se conoce como la escalera náutica, ¿no? Entonces ese es un tema muy importante porque el fentanilo con 1 kilo se pueden fabricar dependiendo del gramaje de las dosis, pero según los expertos se pueden fabricar entre 200,000 y 300,000 pastillas aproximadamente, ¿no? Con dosis que muchas veces resultan letales. Entonces, pues en estos miles y miles de contenedores que se mueven diariamente en los puertos de nuestro país, pues detectarlos pues, resulta francamente imposible. Además, hemos leído, bueno, a mí me resulta sorpresivo porque el fentanilo es tan dañino y mortal que basta con tocarlo para poder caer fulminado por una sobredosis solo con tocarlo. Entonces, evidentemente, la llegada a los puertos, eso en muy buena medida explica la concentración de la violencia criminal en México, en los estados costeros y adyacentes a los mismos, en donde llegan estos precursores químicos. Entonces, esto, insisto, esta variable es muy importante, Nancy, porque denota una creciente preocupación explicable en los Estados Unidos por el consumo, sobre todo, de este opioide sintético, y que además ha implicado una espiral de violencia en nuestro país. Y este es un dato muy importante que yo no sé por qué no se trata, José, me parece muy importante. En las elecciones de noviembre pasado, ustedes saben que el sistema electoral estadounidense, cuando son elecciones federales o a nivel nacional, sean las intermedias o las presidenciales, se hacen referéndums, plebiscitos, consultas ciudadanas. Maryland, en las elecciones de noviembre pasado, es el estado número 19, porque yo le doy seguimiento a estos temas de manera puntual. Es el estado número 19 en donde se mediante consulta, bueno, en este caso un referéndum, mediante referéndum a los votantes se legalizó el consumo de marihuana con fines lúdicos. Hay 29 estados de Estados Unidos que tienen legalizado el consumo de marihuana con fines terapéuticos. En cualquier momento se puede volver federal. Incluso ya lo anunció el propio presidente Biden, ¿no? Y flexibilizar algunas medidas de carácter carcelario, punitivo,
de algunas personas que han sido detenidas solo por la posesión simple de marihuana. Regreso a mi relato de la legalización con fines lúdicos en Estados Unidos. Toda la costa del Pacífico de Estados Unidos, desde la frontera con Canadá hasta con México, el estado de Washington, Oregón y sobre todo California, además de Nevada, donde están Las Vegas, capital mundial del juego, tienen legalizada la marihuana con fines lúdicos. ¿Esto qué ha implicado? Que además Canadá, cuando se reelige Justin Trudeau, hace también un referéndum y todas las provincias canadienses, es decir, a nivel nacional, tienen legalizada la marihuana con fines de consumo lúdico. Como sabemos, hasta antes de estos acontecimientos de referéndum y consultas ciudadanas, Canadá, en este orden, era el principal exportador de marihuana a Estados Unidos, seguido de México, después Colombia y por último Jamaica. Evidentemente, un mercado tan voraz como el de California, pues ya no necesita marihuana de ninguno de estos países. Entonces, la disputa por la venta de marihuana al menudeo en nuestro país, pues obviamente se ha recrudecido y la mudanza en el mercado, desafortunadamente, de las personas que pues tienen la debilidad de carácter y se ven afectadas por las adicciones, incluyendo desde luego el alcohol, van a consumir este tipo de drogas que también es un problema en términos para el Departamento de Salud porque hasta antes de la declaratoria de emergencia nacional, pues los médicos recetaban con mucha facilidad analgésicos basados en los opioides sintéticos y que le costaron la vida a varias personalidades. A mí me gusta mucho la música, el rock sobre todo, pues recuerdo que la muerte de Prince, por ejemplo, ¿no? Que fue producto de una sobredosis de opioides, el caso de George Michael, otro cantante del grupo Wham, ¿no? Y otros más, ¿no? Yo hablo de personalidades del mundo de la música, ¿no? Entonces esto también me parece repercute desde luego en las relaciones, en lo que yo llamo, en mis estudios, en mis análisis, llamo la diplomacia militar, ¿no? Es decir, este intercambio, y no hablo de la diplomacia militar como un concepto, no solamente por la relación México-Estados Unidos en este rubro, pero es fundamental analizar la mudanza, insisto, en el mercado del consumo de las drogas en Estados Unidos, sus efectos sobre México. Bueno, supimos que la semana pasada la Sedena anunció una confiscación histórica de fusiles Barrett, que se supone que esos están controlados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos y llegaron a México. Sabemos que esos son ya propiamente son, como sabemos de hace mucho, ya es armamento de conflicto bélico, ¿no? Entonces encontramos toda esta cantidad de variables, José, que, disculpen si fui muy precipitado, pero quiero aprovechar lo más posible esta entrevista, pues para intentar aportar de manera sincera algunos elementos pues más consistentes, ¿no? Yo como científico social, pues estoy obligado, es mi deber probar mis planteamientos, documentarlos, y eso es lo que he estado tratando de hacer a lo largo de esta entrevista. Esta es mi tercera respuesta. Doctor, pues muy importante esta reflexión en torno a la repercusión que tienen estas drogas tan dañinas para la salud, sobre todo el impacto a nivel social. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Le pediremos una última reflexión de un minuto y medio en torno a qué le queda a esta relación entre México y Estados Unidos en materia de Fuerzas Armadas. Bueno, es muy importante señalar que los efectos que pueda tener el asalto informático que es diferente a lo que hicieron Snowden y Julian Assange, porque esas fueron filtraciones. Este es un asalto informático, que es muy, muy diferente. Es importante señalar que este asalto informático, pues esperemos en lo posible que no dañe la imagen, lo cual estimo va a ser poco difícil, pero no dañe la imagen y prestigio y buen nombre que tienen las Fuerzas Armadas de nuestro país, en particular la Fuerza Aérea Mexicana y el Ejército Mexicano, que están bajo la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, que no es lo mismo. Entonces, esto es lo primero. Lo segundo que me parece muy importante subrayar, pues, la confianza, los niveles de intercambio, y me refiero a académico, científico, etcétera, en la formación de personal militar de ambos países, pues es de esperar o lo deseable es que no
no se afecte y se mantenga en esta ruta, y que pues en ambos lados de la frontera, recordemos que en la frontera aproximadamente cohabitan en las ciudades gemelas alrededor de 25 millones de habitantes, que son la mitad de los habitantes de Centroamérica. Es decir, en términos demográficos estaríamos hablando propiamente de una dinámica binacional, pero que en las identidades culturales, gastronómicas, incluso formas de hablar, etcétera, de vestir, pues están muy relacionadas. Entonces, es conveniente para los dos países, independientemente qué partido gobierne o quién sea el presidente respectivamente, encontrar líneas de beneficio mutuo, desde luego, líneas y compromisos también mutuos, como es el caso de los Estados Unidos, el flujo de armas, pues siempre, si mientras se mantenga así, pues difícilmente vamos a encontrar, los mexicanos estamos matando con armas estadounidenses, ¿no? Para decirlo de una manera un tanto cruda, pero así es, y mientras los estadounidenses se están muriendo con droga que procede básicamente de los laboratorios clandestinos de nuestro país. Más vale que cooperemos, me refiero como sociedades, como gobiernos y como estructuras, ¿no? Responsables, desde luego la empresa privada y otro tipo de aspectos, la cultura, la música, para encontrar elementos certeros, confiables, viables, lógicos, asequibles, ¿no? En la relación bilateral.